algo de África ahora que queda pendiente y nos vamos. Tenemos lo de Libia y Sudán. En Libia tenemos lo siguiente. El antiguo L-39 libio fue capturado en la base aérea Neirab. Esto es en Siria. En la base de Alepo. Hace 7 días la división de reserva de la fuerza antiterrorista dice que 27 migrantes irregulares de varias nacionalidades africanas fueron detenidos durante una redada en Karabuli. Así que queda aquí. Entre Misrata y Trípoli. Y la Corporación Nacional del Petróleo de Libia dijo hace 4 días que declara de fuerza mayor en la refinería de Zawiya tras los daños causados por los enfrentamientos. Ahora veremos eso. Hace 2 días, declaración conjunta de Estados Unidos y 4 países europeos, acogemos con beneplácito la propuesta de la misión de la ONU en Libia para avanzar en el proceso político. Y el MQ-4C Triton en las afueras de Benghazi. Benghazi está en el mar Mediterráneo. Bien, eso es de Libia. Vamos a ver unas noticias que hay por acá. El 12 de diciembre. El jefe de inteligencia militar de Libia, Mahmoud Hamza, se reúne con el ministro de Defensa de Túnez para discutir la lucha contra el terrorismo, el tráfico transfronterizo y los impactos regionales de la crisis de Siria en Libia y Túnez. Están las fotos. Y luego tenemos el informe italiano que advierte de la expansión naval rusa en Libia del día 12 de diciembre. Un sitio web militar italiano, Defensa, reveló que Libia podría convertirse en el próximo punto focal de las operaciones navales rusas a medida que el presidente Vladimir Putin reevalúa su estrategia militar en el Medio Oriente. Según el informe, la inestabilidad en Siria y la posible caída del régimen de Bashar al-Assad podrían empujar a Moscú a asegurar una base estratégica en Libia, replicando su arrendamiento a largo plazo de las instalaciones navales de Tartus en Siria. El informe sugiere que Putin está buscando acceso a aguas cálidas al sur de la OTAN, con el objetivo de fortalecer la presencia naval global de Rusia. El este de Libia se ha convertido en un lugar potencial para la reubicación de las fuerzas rusas, dada su relativa estabilidad bajo facciones alineadas con Moscú y su importancia estratégica en África y el Mediterráneo. La salida de fragatas rusas como la Gorskov y la Grigorovich, junto con los submarinos de la clase Kilo, de Tartus subraya los preparativos de Moscú para el peor de los casos en Siria. Estos movimientos ocurrieron mientras las fuerzas de la oposición avanzaban hacia Damasco, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad de los activos rusos en la región. El informe revela además que los líderes militares rusos han desarrollado planes de contingencia para transferir unidades navales y aéreas de Siria a Libia, asegurando la continuidad de las operaciones en caso de inestabilidad significativa en Siria. Al hacerlo, Rusia mejoraría su ya fuerte presencia en Libia y reforzaría su influencia en África como parte de una estrategia más amplia para desafiar a las potencias europeas y de la OTAN. Los puertos de Libia podrían servir como una nueva piedra angular para las ambiciones geopolíticas rusas, proporcionando una base para operaciones navales y reforzando la estrategia de Moscú de rodear el flanco sur de Europa. Este movimiento se alinea con el interés histórico de Rusia en asegurar el acceso estratégico al Mediterráneo y África, haciéndose eco de sus políticas navales de la era de la Guerra Fría. El informe plantea preocupaciones sobre las implicaciones para la estabilidad de Libia y la región en general. Una presencia rusa reforzada en Libia podría exacerbar las divisiones internas y perturbar el frágil proceso de transición política. Para la OTAN y las naciones europeas, este desarrollo representa un desafío directo, que podría alterar el equilibrio de poder en el Mediterráneo y el norte de África. Y la otra dice, Libia pide una postura árabe unificada sobre las acciones israelíes en Siria, el día 12 también. El jueves, Libia pidió una reunión urgente de los representantes permanentes de la Liga Árabe para abordar la agresión israelí en Siria, incluidos los recientes ataques aéreos y la ocupación de territorios adicionales en los altos del Golán. La sesión de emergencia, celebrada en la sede de la Liga en El Cairo, tenía como objetivo forjar una respuesta árabe unificada a la escalada de tensiones en la región. La reunión fue presidida por el representante permanente de Libia ante la Liga Árabe, Abdulmutajib Tabet, quien también se desempeña como embajador del país en Egipto. El Dr. Hussein Abdalhamid, ministro plenipotenciario de la misión de Libia, participó en la sesión, que se centró en la condena de las acciones israelíes y en el debate sobre la necesidad de adoptar medidas colectivas árabes. En un comunicado, la delegación de Libia destacó la naturaleza crítica de la situación e instó a los países árabes a adoptar una posición firme y unida.
La sesión se centró en los ataques aéreos israelíes en territorio sirio y la expansión del control sobre los Altos del Golán, una medida que desestabiliza aún más la región y socava la soberanía siria. Los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, siguen siendo un foco de tensiones regionales. A pesar de las repetidas resoluciones de las Naciones Unidas que declaran ilegal la anexión del territorio por parte de Israel, la ocupación persiste, y las actividades militares israelíes han suscitado la condena de la comunidad internacional. Los recientes ataques aéreos han intensificado los llamamientos para que los árabes den una respuesta a lo que muchos consideran una violación del derecho internacional y una amenaza para la paz regional. La iniciativa de Libia de convocar el periodo de sesiones de la Liga de los Estados Árabes pone de relieve su compromiso con la solidaridad árabe y su compromiso activo con las cuestiones regionales, a pesar de sus propios desafíos internos. A medida que las tensiones en Siria continúan aumentando, los líderes árabes enfrentan el desafío de navegar por dinámicas geopolíticas complejas para proteger la soberanía y mantener la estabilidad. Y Rusia transfiere equipo militar a Libia el día 14 de diciembre, dice Libia Review. Un avión de carga ruso partió el sábado de la base aérea de Meimim, en Siria, con destino a Libia, según un funcionario de seguridad sirio estacionado cerca de la base rusa en Latakia. El funcionario dijo a Reuters que se esperan vuelos rusos adicionales en los próximos días. Las imágenes satelitales publicadas por The Washington Post, obtenidas de Maxar Technologies, mostraban aviones de carga rusos en espera en la base aérea, preparándose para transportar equipo pesado. Las imágenes revelaron operaciones de desmantelamiento con helicópteros de ataque K-52 y la reubicación de sistemas de defensa aérea S-400, lo que indica un gran esfuerzo logístico. Los informes sugieren que Rusia está intensificando sus operaciones militares en Libia, con la transferencia de armamento y personal avanzados. Seymar Alatrus, periodista de The Times, confirmó en X, antes Twitter, que las fuerzas rusas se están acumulando en Meimim, con vuelos regulares de carga en marcha. Las facciones locales, como Hayat Tahrir al-Sham, informaron haber sido informadas de la salida del personal ruso de la base. Este acontecimiento marca un paso más en la profundización de la participación de Rusia en Libia, señalando que la presencia militar rusa, incluido el grupo Wagner, ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de territorios clave en Libia. El redespliegue de activos de Siria puede indicar la intención de Moscú de fortalecer su posición en Libia en medio de la creciente inestabilidad en la región. Los vastos recursos energéticos de Libia y su ubicación estratégica cerca de Europa la convierten en un punto focal para las ambiciones geopolíticas de Rusia, incluida la seguridad del control sobre los campos petrolíferos y el establecimiento de una influencia militar permanente en el Mediterráneo. A pesar de estos esfuerzos, las acciones de Rusia en Libia se enfrentan al escrutinio internacional. El control de la infraestructura estratégica por parte del grupo Wagner y sus actividades desestabilizadoras han provocado la condena de Estados Unidos y la Unión Europea. A medida que Rusia transfiere armamento avanzado y refuerza su presencia en Libia, la medida corre el riesgo de aumentar las tensiones en un país ya volátil. Y lo que leíamos por ahí, se produce un incendio en la refinería de petróleo de Al-Zawiya, mientras continúan los enfrentamientos entre grupos armados. Allí tenemos el video. Violentos enfrentamientos cerca de la refinería libia de Al-Zawiya el 19 de diciembre. El 15 de diciembre, digo. Hoy estallaron intensos enfrentamientos en la ciudad de Al-Zawiya entre dos grupos armados, identificados como el Grupo Qasab y el Grupo Al-Surafa, que competían por el control de zonas clave de la ciudad. Testigos presenciales informaron de que los violentos enfrentamientos se intensificaron cerca de la refinería de petróleo de Al-Zawiya, una infraestructura crítica en la zona, lo que provocó que un cohete impactara en las instalaciones. El impacto provocó un incendio masivo, con espesas columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo. Según los lugareños, se utilizaron armas pesadas y medianas en los enfrentamientos, que se desarrollaron en barrios residenciales densamente poblados y muy cerca de la refinería. Los equipos de respuesta a emergencias enfrentaron desafíos significativos mientras trabajaban para contener el incendio y evitar daños mayores a la refinería. A pesar de los combates en curso, lograron controlar con éxito las llamas y abordar las fugas de gas, mitigando los riesgos de una mayor escalada.
La Corporación Nacional de Petróleo, NOC, por sus siglas en inglés, ha declarado el estado de fuerza mayor y emergencia de nivel 1 tras los daños sustanciales sufridos por varios tanques de almacenamiento en la refinería de Al-Zawiya. En un comunicado, la NOC expresó su grave preocupación por la seguridad de la infraestructura energética vital y el potencial de daño ambiental. La organización ha instado a todas las partes a que cesen de inmediato las hostilidades para evitar más daños a los recursos críticos de Libia. Libia ha estado sumida en el caos desde que un levantamiento respaldado por la OTAN derrocó al líder Muammar Gaddafi en 2011. El condado ha estado dividido durante años entre administraciones rivales. La economía de Libia, que depende en gran medida del petróleo, se ha visto afectada por el conflicto en curso. La inestabilidad ha provocado fluctuaciones en la producción y los precios del petróleo, lo que ha repercutido en el mercado mundial del petróleo y en la economía de Libia. El conflicto ha provocado una importante crisis humanitaria en Libia, con miles de personas muertas y muchas más desplazadas. Las personas migrantes y refugiadas que utilizan Libia como punto de tránsito hacia Europa también se han enfrentado a condiciones terribles. Las elecciones previstas para diciembre de 2021 se retrasaron debido a desacuerdos sobre las leyes electorales y la elegibilidad de ciertos candidatos. Esta demora ha suscitado preocupación sobre la viabilidad de una transición política pacífica. A pesar de la cesación del fuego, la seguridad sigue siendo motivo de gran preocupación, con combates esporádicos y la presencia de mercenarios y combatientes extranjeros. La unificación de las Fuerzas Armadas y la eliminación de las fuerzas extranjeras son desafíos cruciales. Bien, aquí el general Haftar, el comandante general del Ejército Nacional Libio, Khalifa Haftar, se reúne con el embajador de Japón, Shimura Izuru, en Benghazi. Ahí están las fotos. Luego tenemos más fotos también aquí del director del Fondo de Reconstrucción de Libia, Belgasim Haftar, y el embajador de Japón en Libia, Shimura Izuru, recorren importantes proyectos en Derna. Ahí están las fotos, no tienen buena calidad como las otras. Bien, y un titular aquí dice: las embajadas occidentales apoyan el plan de la ONU para la estabilidad de Libia el 17 de diciembre. Las embajadas de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos han acogido con satisfacción la reciente sesión informativa del Consejo de Seguridad de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, UNSMIL, el 16 de diciembre de 2024. En la exposición, pronunciada por la oficial encargada de la UNSMIL, Stephanie Curry, se esbozó una estrategia propuesta para hacer avanzar el proceso político en Libia. En una declaración conjunta, las embajadas expresaron su firme apoyo a los esfuerzos inclusivos para lograr un acuerdo político destinado a revertir la fragmentación institucional y unificar al gobierno libio. Hicieron hincapié en la importancia de crear un camino creíble para elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes. Esas medidas, señalaron, se alinean con las aspiraciones legítimas del pueblo libio y se adhieren a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las embajadas instaron además a todas las partes interesadas libias a participar de buena fe en el proceso liderado por la ONU, al tiempo que fomentan el compromiso y la colaboración. La declaración instó a todas las partes a abstenerse de cualquier iniciativa paralela o descoordinada, advirtiendo que tales acciones corren el riesgo de socavar los esfuerzos internacionales para estabilizar Libia. Además, las embajadas reafirmaron su compromiso de preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Libia. Reiteraron su disposición a apoyar plenamente el éxito de la estrategia esbozada, asegurando que el país avance hacia una unidad política e institucional sostenible. Este acontecimiento pone de manifiesto la renovada determinación internacional de hacer frente a la prolongada crisis de Libia, promoviendo la legitimidad electoral y la estabilidad bajo la dirección de las Naciones Unidas.
Y más fotos aquí dice la presidenta del la presidenta del Parlamento libio, Aguila Saleh, se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Libia, Jeremy Brent, en Al-Kubat. Está mal traducido eso, es el parlamentario. El presidente del Parlamento libio, Aguila Saleh. ¿Será este del sombrero? O este de acá. El del sombrero debe ser. Sí. El otro es el embajador de Estados Unidos, el de lentes. Y el Parlamento libio dice: el Parlamento libio y el Alto Consejo de Estado comienzan a reunirse en Bousnica, Marruecos. Por otro lado, el comandante del ejército libio, Khalid Haftar, se reúne con el presidente Faustin Archange Toudera en África Central. Este es el hijo de Haftar, creo. Sí, es el hijo. Y se ha reunido con los de África Central. El día 17 de la foto. Y parlamentarios libios acusan a la ONU de profundizar la crisis en el país. En una declaración conjunta, los miembros de la Cámara de Representantes de Libia expresaron su frustración con la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, UNSMIL, acusándola de no cumplir su mandato y exacerbar la crisis en curso. Las críticas se producen tras una reciente sesión informativa de la jefa de la UNSMIL, Stephanie Kauri, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que los parlamentarios describieron como decepcionante y desconectada de las aspiraciones del pueblo libio. La declaración, obtenida por Libya News 24, arremetió contra la misión, afirmando que ha pasado de ser un mediador neutral a convertirse en parte del problema. La declaración conjunta enfatizó la necesidad de respetar la soberanía de Libia como piedra angular para resolver la crisis. Los legisladores pidieron el fin de la fase de transición a través de elecciones libres y justas con un calendario claro y resultados vinculantes. Los parlamentarios criticaron el enfoque de la UNSMIL, argumentando que sus acciones han prolongado el sufrimiento del pueblo libio en condiciones políticas, económicas y de seguridad nefastas. También acusaron a la comunidad internacional y a la UNSMIL de tener responsabilidad moral y jurídica por el deterioro de la situación en el país. La declaración planteó serias dudas sobre la capacidad de la UNSMIL para unir a las facciones divididas de Libia o impulsarlas hacia un acuerdo integral. El fracaso de la misión para cumplir sus objetivos plantea dudas sobre su compromiso de ayudar a los libios a superar su crisis, afirmaron los parlamentarios. Destacando la injerencia internacional como un obstáculo significativo, los parlamentarios instaron a soluciones locales para evitar una mayor manipulación externa del futuro político de Libia. En la declaración se pedía la reconciliación y el restablecimiento de la funcionalidad institucional como única solución viable a la crisis. Los legisladores subrayaron que las divisiones internas siguen siendo el mayor desafío para la estabilidad, subrayando la importancia de fomentar la confianza entre todas las partes libias. Los parlamentarios concluyeron instando a las fuerzas e instituciones nacionales a unirse contra los intentos de socavar la independencia de Libia. Advirtieron que nuevos retrasos en la celebración de elecciones abrirían la puerta a más interferencias externas, lo que complicaría el camino hacia la recuperación. A medida que aumentan las críticas, la UNSMIL se enfrenta a una presión cada vez mayor para reconstruir la confianza y demostrar neutralidad para facilitar la recuperación de Libia. Si puede estar a la altura de este desafío sigue siendo una cuestión crítica para el futuro del país. Y el Parlamento libio y el Alto Consejo de Estado acuerdan la formación de un nuevo gobierno y una hoja de ruta para las elecciones. Pero más que eso no ha publicado. Libia proporciona ayuda vital a los refugiados sudaneses.
El miércoles, la Autoridad Libia de Socorro y Ayuda Humanitaria, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, PMA, lanzó un programa integral de distribución de alimentos destinado a apoyar a las familias de refugiados sudaneses en varias ciudades libias. La iniciativa está dirigida a más de 3.300 familias sudanesas en varias ciudades libias, proporcionando suministros esenciales como aceite, tomates enlatados, frijoles, galletas para niños y suplementos nutricionales para niños menores de 5 años. Las principales ciudades que se benefician del programa son Benghazi, que ha recibido ayuda para 1.200 familias, Aldavilla para 740 familias y Halu para 450 familias. Asignaciones más pequeñas han llegado a zonas como Marada, Azuaitina, Al-Marj y Derna. La crisis humanitaria se deriva del conflicto en curso en Sudán, que estalló en abril de 2023 y ha desplazado a cientos de miles de personas. Según estimaciones de ACNUR, más de 100.000 refugiados sudaneses han cruzado a Libia, lo que supone una inmensa presión sobre los recursos locales. A pesar de la continua colaboración de Libia con organizaciones internacionales como el PMA, muchas familias desplazadas se enfrentan a condiciones terribles. En el sureste de Kufra, las familias recién llegadas de las regiones de Darfur del norte, como el Fasie, Capcavilla y el campamento de Samsam, han buscado refugio en refugios improvisados de cartón y hojas de palma. Estos refugios ofrecen poca protección contra el clima extremo, lo que deja a las familias expuestas a temperaturas en picado y fuertes tormentas. Mohamed Yanis, profesor de la filial de Kufra de la Universidad de Benghazi y líder comunitario de los residentes sudaneses, describió las condiciones de vida como miserables, citando la falta de refugio adecuado y recursos para cientos de personas desplazadas. Abdel Halim, un refugiado sudanés en Kufra, se hizo eco de estas preocupaciones y dijo: la reciente ola de desplazamientos ha traído a más personas de las que la ayuda puede cubrir. Necesitamos intervenciones más urgentes. También criticó a la embajada sudanesa y a las oficinas comunitarias por su aparente inacción a la hora de abordar la difícil situación de los refugiados. Muchas familias siguen atrapadas en zonas remotas, a la espera de ser reubicadas en ciudades mejor equipadas para hacer frente a la crisis. Bien, ya que estamos con Sudán, pasemos a Sudán. El ejército extiende su control sobre el barrio de Al-Samrab, al norte de Bari. Los manifestantes bloquean la ruta comercial entre Egipto y Sudán, por Sudán, o SAFE, en protesta por la decisión del ministro de Transportes de destituir al director general de puertos, el capitán Mohamed Hassan Mukhtar. Intensos ataques aéreos de la Fuerza Aérea Sudanesa en varios ejes diferentes en las ciudades de Al-Fashir y Niala. Al-Fashir y Niala. Ministerio de Relaciones Exteriores británico: condenamos los recientes ataques en Omdurman y Darfur, Sudán. Y el Partido Nacional UMA condena los ataques aéreos contra Niala y los ataques aéreos contra la central eléctrica de El Obeid. Intensos ataques aéreos contra las milicias de la Fuerza de Apoyo Rápido en la ciudad de Bari, allí al norte de la capital de Jartum. El presidente Erdogan dijo en una conversación telefónica con Burhan, presidente del Consejo de Soberanía de Sudán, que Turquía podría intervenir para resolver la disputa entre Sudán y los Emiratos Árabes Unidos. Entidades civiles cierran la carretera costera que une por Sudán y Osseif, que es la principal salida de importaciones y exportaciones a Egipto, en protesta por la decisión de destituir al director de la Autoridad de Puertos Marítimos. Ir al mapa. Y violentos enfrentamientos con armas ligeras y pesadas en Jartum, Bari, y el ejército anuncia su control sobre la zona de Samrab, al norte de la capital. El presidente del Consejo de Soberanía de Sudán: acogemos con beneplácito cualquier papel turco que contribuya a poner fin a la guerra en el país. Y la Fuerza Aérea Sudanesa bombardea las concentraciones del apoyo rápido en la ciudad de Bari. Hay ataques aéreos hace 3 días en la zona de Al-Fashir, en el estado de Darfur del Norte, en Sudán. Unos proyectiles, unos restos de los misiles tirados. Y en la madrugada de hoy, las Fuerzas Armadas de Sudán pudieron ampliar su control sobre el cuartel general de la Fuerza de Apoyo Rápido en la zona de Sagla,
en Omdurman. Y decenas de muertos y heridos en ataques aéreos contra Al-Qoma en Darfur septentrional. Y en la capital, el ejército sudanés lanza un ataque terrestre sorpresa en Khartoum Bari. El Comité de Resistencia del FASI dijo que 10 personas murieron y 20 resultaron heridas tras los bombardeos de las RSF esta mañana. En Darfur del Sur, un ataque aéreo alcanzó ayer una escuela que albergaba personas desplazadas en la capital del estado, Naya Ala, y mató a 2 personas. Sudán. Y el ejército sudanés continúa el bombardeo de artillería contra los emplazamientos de las fuerzas de apoyo rápido en Khartoum Bari. Vamos a leer esto, los mapas de Suriyak. Situación en el frente de Kordofán. Las Fuerzas Armadas de Sudán hicieron nuevos avances a lo largo de la carretera entre Rabak y El Obeid, tomando el control de Wad Asana y Al-Kabasha. Y lo otro que dice así. 8:43 de la tarde. Guerra Civil de Sudán, 2 de diciembre de 2024, situación en el frente de Hasira. Las Fuerzas Armadas del Sudán lanzaron una nueva ofensiva hacia Wad Madani y lograron capturar las aldeas 33, 34 y 35, Babanusa, MMM Al-Qura, Wad Al-Abjad, Maila y Karjaba. Mapa. Ahí se ve la captura de los pueblos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí han llegado hasta la costa. Y a ver acá. Mire con un video de esto. En el Nilo Azul. Guerra Civil de Sudán, 3 de diciembre de 2024, situación en el frente de Sennar. Las Fuerzas Armadas del Sudán lanzaron una nueva operación para capturar la fábrica de azúcar de Sennar. Durante los últimos 3 días de operaciones, las fuerzas gubernamentales capturaron una serie de aldeas como Medilki, Weisab Ibrahim, Dabkouma, Alhamdilla, Sukar Sainer y la propia fábrica. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 3 ديسمبر 2024 كباش من داخل مصنع سكر سنار. الله اكبر الله اكبر. نسأل الله فضل قريب من داخل المصنع، من داخل مصنع سكر سنار. مبروك الله في العين، مبروك يا سيادتك داخل المصنع. الله اكبر الله اكبر. 3 ديسمبر 2024 الله اكبر. مبروك يا في العين. الله اكبر مبروك والله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بس مبروك مبروك والله. الله اكبر داخل المصنع. الله اكبر مبروك يا في العين. مبروك والله. الراجل ما يجوز. الله اكبر الله اكبر والله. الله اكبر 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 الله اكبر. تاريخ 3/12 3 ديسمبر 2024 من داخل مصنع سكر سنار. الله اكبر الله اكبر. والله مبروك يا فدائين والله. مبروك والله يا فدائين. ما في كلام والله. مبروك مبروك يا فدائين. الله اكبر. ما في كلام. امني اجنبك. ما في كلام. فين قلبك. الله اكبر. نعم والله. الله اكبر. Y el 5 de diciembre, el 3 de diciembre para Sudán, en el frente del Nilo Blanco, después de ser expulsados de la orilla occidental del río Nilo Azul, las RSF entraron en la gobernación del Nilo Blanco y tomaron la ciudad de Al-Taboune, cerca de la frontera con Sudán del Sur. Acá están entrando las RSF en esta parte, capturando Al-Taboune, ese pueblo fronterizo con Sudán del Sur. Y el día 7 de diciembre, otro
avance por aquí, esta vez de las fuerzas de Sudán en el frente de Hasira. Tras la captura de la fábrica de azúcar, las Fuerzas Armadas de Sudán reiniciaron los avances a lo largo del río Nilo Azul y tomaron el control de Wad al-Hadad y Faris, acercándose a las fuerzas gubernamentales desplegadas en Sarif Mukhtar. Y el día 9 de diciembre, en la Guerra Civil de Sudán, en el frente de Hasira, la situación era la siguiente: las Fuerzas Armadas de Sudán avanzaron hacia el norte de Faris y capturaron la localidad de Masiquila. Masiquila fue capturado allí en el Nilo Azul. Aquí en enfrentamiento, una captura del RSF el día 11 de diciembre. En el frente del Nilo Blanco, el RSF continúa sus intentos de establecerse en la orilla oriental del río Nilo Blanco, lanzando ataques desde Sirak y Altabune hacia las posiciones de las Fuerzas Armadas de Sudán en Jabalian y Gouda, adyacentes a la frontera con Sudán del Sur. Ahí está la batalla, entonces, una ganancia que hacen los del RSF con estos pueblos de aquí. Y el otro es el tema de Jartum. A ver. Guerra Civil de Sudán, 12 de diciembre de 2024, situación en Jartum. Las Fuerzas Armadas del Sudán lanzaron nuevos ataques que condujeron a la captura de algunas posiciones en el distrito de Al-Samdab. Por otra parte, los últimos combates muestran que las Fuerzas Armadas del Sudán lograron recuperar una serie de posiciones dentro de Chambat y Al-Alfaya, como el Centro de Investigación y Consulta Al-Snab, Complejo de Ingeniería Al-Zara, Universidad Masrek y Torre Sultán en los últimos días. Ahí se equivocó la traducción. Por otro lado, los últimos combates muestran que el RSF logró recuperar una serie de posiciones dentro de Sambat y Al-Alfaya, como el Centro de Investigación y Consulta de Al-Nab, el Complejo de Ingeniería de Al-Zarqa, la Universidad de Masrek y las Torres del Sultán en los últimos días. Aquí la captura del RSF y aquí la captura de la Fuerza de Sudán. Del SAF, vamos a decirlo más fácil. Bueno, en Omdurman el día 17, la SAF avanzaron desde sus posiciones en la clínica Sad Rashwan y Abu Saad, aquí, Abu Said, y tomaron el control de los barrios de Al-Fatiha 7, 6 y 12, llegando a las fronteras del distrito de Sakla. Esa es la capital de Sudán. Y en los ríos tenemos lo siguiente. Guerra Civil de Sudán, 18 de diciembre de 2024, situación en el frente de Sennar. La situación en el norte de la gobernación se volvió más clara. Durante las últimas semanas de noviembre, las RSF se retiraron de sus posiciones al norte de Jebel Moya después de la pérdida de la capital regional y la presencia en el río Nilo Azul. En diciembre, las Fuerzas Armadas del Sudán avanzaron desde Jebel Moya y Saqqadi en coordinación con los avances hacia la fábrica de azúcar. Actualmente, los combates tienen lugar en las afueras de Masiquila y Sarif Mukhtar, y la línea del frente se ha desplazado exclusivamente hacia la provincia de Hasira. Y el último dice, el 18 de diciembre
Las SAF recuperaron de nuevo las torres del sultán y alcanzaron de nuevo el distrito de Shambat. Ahí la Universidad de Masrek. Por allí está avanzando la Fuerza Armada de Sudán. En la capital de Jartum. Podemos repasar un poco aquí los lugares que leímos. A ver. Aquí es el avance de la Fuerza del Sudán. En rojo la Fuerza de Apoyo Rápido. En verde la Fuerza de Sudán. Y así es la estructura de lo que está capturado por la SAF en el norte de Jartum. En el sur controlan estas dos partes que están repartidas por el río. Están partidas por el río. Están sitiados allí por las fuerzas de apoyo rápido. Y aquí también veíamos un avance en Abu Said de la SAF. Y también hay un bolsillo de la SAF en el sur de la capital. Y el otro de los ríos era acá había un video de Omdurman, no lo vimos. A ver. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دي عمرة الدهابي يا جماعه، ما بيعرف عمرة الدهابي. الليله دي عمرة الدهابي، الليله يوم 17 12 مهندسين. الله اكبر الله اكبر. دي عملياتنا يا جنجه، دي عملياتنا جايينكم في صالحه، صالحه جايينكم فيها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ديل الرجال ديل الرجال ديل الرجال مهندسين نار وشرار. الله اكبر 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 الله اكبر. Esos son los del SAF. Y lo que sucede en el río es por aquí. Tenemos avances del ejército de Sudán. Queda por aquí. Esta parte. Sobre el Nilo Azul. Aquí hay unos canales también. Y lo de la frontera estaba, a ver acá. Acá también parece que hubo un avance. Lo que estamos leyendo. Sigamos bajando por el río. Tenemos también control. Que se va expandiendo un poco el control de el ejército sudanés. Acá está el lado de la frontera donde se están enfrentando. Las fuerzas de apoyo rápido presionan para llegar al río. Pero el ejército sudanés los repele por aquí. Por Shalat el Welka o algo así.
Al-Tabune controla la RSF y Chirac. Y lo de Al-Fashir, ¿cómo está a día de hoy? No ha cambiado mucho de la última vez que vimos el mapa. Bueno, pasamos entonces a lo de que tiene por aquí de Sudán. Esto. Lucas L. Actualidad Bélica. TK. Situación en Sudán. Liberación de Sinjar y batallas en el FACIE a 15 de diciembre de 2024. Durante el último mes, el ejército sudanés ha continuado su ofensiva y ha consolidado los éxitos anteriores. Las Fuerzas Armadas lograron, http://t/me/diagonal/65525, cortar antes el saliente de Sennar. Sin embargo, los rebeldes en forma de fuerzas de apoyo rápido, RSF, no se rinden y están fortaleciendo sus posiciones en el sur. Cuadrado negro pequeño. La ofensiva de las Fuerzas Armadas en la región de Sennar condujo a la liberación de su centro administrativo, la ciudad de Sinjar. También se recuperaron algunas ciudades en las cercanías y al norte de Sennar. Esto permitió al ejército cortar finalmente las comunicaciones del grupo rebelde en el Nilo Blanco con el resto de las fuerzas. Cuadrado negro pequeño. Sin embargo, esto no detuvo a las RSF en su avance a lo largo de la frontera con Sudán del Sur. En los últimos combates, lograron capturar algunos asentamientos en el Nilo Azul. En esta dirección, las Fuerzas Armadas sudanesas están experimentando una escasez de personal. Al mismo tiempo, el ejército está aprovechando su ventaja en la aviación y realizando contraataques. Cuadrado negro pequeño. En el oeste del país, continúan los feroces combates en la ciudad de El Fasher. Los militantes de las RSF lograron avanzar hasta el centro de la ciudad, capturando varios distritos. También se observa un importante apoyo de artillería a los rebeldes en esta dirección. Cuadrado negro pequeño. En la capital, los combates siguen siendo tensos. Las Fuerzas Armadas no han logrado ampliar su cabeza de puente en Jartum. Al mismo tiempo, los militantes de las RSF tampoco pueden desalojar al ejército de Omdurmán, llevando a cabo ataques infructuosos. Triángulo rojo hacia abajo. La situación se inclina cada vez más a favor de las fuerzas gubernamentales, que no están de acuerdo con las iniciativas de paz, contando con nuevas victorias. Al mismo tiempo, los actores externos siguen insistiendo en resolver el conflicto mediante negociaciones. Chincheta así, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, también ofreció su ayuda. Según él, Turquía puede convertirse en una plataforma de negociación entre el gobierno oficial de Sudán y los patrocinadores de la RSF rebelde de los Emiratos Árabes Unidos. Otra iniciativa de paz turca en las negociaciones entre Somalia y Etiopía fracasó. http://t/me/diagonal/rai/diagonal66280, con bastante rapidez, por lo que las perspectivas de mediación turca en Sudán también preocupan a muchos. Esto también lo entienden en Sudán, donde apoyan firmemente los proyectos económicos y las iniciativas diplomáticas rusas. Lucas L. Actualidad Bélica. TK. Bandera de Israel. Bandera de territorios palestinos. Bueno, vamos a Sudán. Vámonos de Sudán, digo. Vamos a El Sahel. Hace 9 días, dos Mirage 2000D dejaron la base de Yamena para regresar a Francia. Esto marca el comienzo de la retirada militar francesa y la evolución de la cooperación entre Chad y Francia. Dejaron fotos ahí, a ver. Están los aviones que se fueron. Aquí. De Jamena. De Jamena. Está el aeropuerto donde estaban. Al lado del río. Chad, fin del despliegue del destacamento Armée de l'Air. Hoy el tercer y último Mirage 2000D aterrizó en Francia, cerrando la misión del destacamento en Chad.
Vamos a ir de cuenta esto. Aquí en Somalia tenemos lo siguiente. Erdogan, acordamos un memorándum de entendimiento conjunto con Etiopía y Somalia y agradecemos a los líderes de los dos países por la reconciliación histórica. Somalia y Etiopía se comprometen formalmente con la unidad territorial y la soberanía del otro en una declaración conjunta. Todos los detalles del acuerdo alcanzado por Somalia y Etiopía. Los dos países respetarán la soberanía del otro. Unidad, independencia e integridad territorial. También han acordado trabajar en estrecha colaboración para finalizar acuerdos comerciales mutuamente ventajosos y un acceso sostenible hacia y desde el mar bajo la autoridad soberana de la República Federal de Somalia. Ir al mapa. El nuevo presidente de Somalilandia, Abdirahman Irro, asume formalmente el cargo, promete adoptar un enfoque diplomático y pacífico, sin condiciones, para resolver el conflicto en la región oriental de Sul. Hablando en su toma de posesión en Hargeisa el jueves, Abdirahman Irro dijo que dará especial importancia a la política exterior y buscará el reconocimiento de Somalilandia por parte de la comunidad internacional sobre la base de un argumento legal válido. Al menos 40 soldados del ejército somalí, en busca de refugio, han llegado a una base del ejército keniano a lo largo de la frontera tras huir de Rascamboni tras una incursión de las fuerzas de Jubalandia. Un soldado murió a causa de las heridas, el resto goza de buena salud. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto confirma a su homólogo somalí el compromiso del Cairo de respetar la soberanía y la integridad territorial somalíes. El gobierno de Somalilandia prohibió la entrada a Hargeisa al Ibn al-Adala, un destacado partidario del recién elegido presidente Abdirahman Irro, lo que desató protestas cerca del aeropuerto de Hargeisa. Ir al mapa. Abu Dhabi, Almohadilla Somalia, Almohadilla África. Y un mapa de Sudán de Lucas Somalia. L. Actualidad bélica. TK. Bandera de Somalia. Situación en Somalia. Crisis en Jubalandia. Resumen del 22 de noviembre al 12 de diciembre de 2024. La crisis política en Jubalandia ha alcanzado su punto álgido. En la ciudad de Rascamboni, donde anteriormente estaban desplegadas tropas somalíes y milicias locales de las fuerzas derviches de Jubalandia, se han producido enfrentamientos. Cuadrado negro pequeño. Durante las breves batallas, la brigada Gorbor del ejército somalí, que se entrenó en Turquía, sufrió grandes pérdidas y se rindió parcialmente a los separatistas, mientras que otros militares huyeron a Kenia. Las áreas circundantes de la ciudad también quedaron bajo el control de las fuerzas locales. Efectivo. Tras la ruptura con las autoridades federales, las autoridades de Jubalandia se negaron a dialogar y procedieron a intensificar el conflicto. Curiosamente, ya habían evacuado previamente a sus principales dirigentes al extranjero. Por ejemplo, el ministro de Seguridad Nacional de Jubalandia fue evacuado del país bajo escolta de soldados etíopes. Tropas. Triángulo rojo hacia abajo, y todo esto ocurre en el contexto de las conversaciones de reconciliación entre Somalia y Etiopía, celebradas en Ankara. Según el comunicado final, las dos partes acordaron acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos y un acceso sostenible al mar. Signo de exclamación grueso. Pero esto no significa que las autoridades etíopes dejarán de apoyar de forma encubierta a los separatistas en Somalilandia y ahora en Jubalandia. Debido al acercamiento de los dirigentes de Mogadiscio a los egipcios, rivales de los etíopes en la lucha por la influencia regional, se deben esperar otras provocaciones. Además, las verdaderas intenciones de los etíopes quedaron subrayadas por la visita del jefe de la diplomacia etíope. La Administración Regional Nacional Etíope de Somalia viaja a Hargeisa para reunirse con el presidente de Somalilandia. Cuadrado negro pequeño. Además de los acontecimientos en Jubaland, la situación en la lucha contra el terrorismo también sigue siendo tensa. Algunos ataques de Al-Shabaab tienen lugar cerca de la capital. Al mismo tiempo, en la provincia autónoma de Puntland, las Fuerzas Armadas están preparando una ofensiva contra el terrorismo. Los militantes del Estado Islámico se esconden en las escarpadas montañas. Estos últimos, a instancias de los medios de comunicación occidentales, ya han conseguido convertirse prácticamente en la base principal del grupo terrorista internacional. Lo que representan en realidad, lo sabremos en un futuro próximo. Lucas L. Actualidad bélica. TK. Bandera de Somalia. Situation in Somalia. Crisis. Y bien, ahí están los Somalia entonces.